Pasamos al Nuevo Testamento para comenzar nuestro estudio en la Epístola Universal del apóstol San Judas. Este es otro pequeño libro que es muy sobresaliente en la Biblia. Hemos dedicado un gran número de programas a los pequeños libros que por lo general son ignorados o pasados rápidamente por la sencilla razón de que son breves. Esa ha sido también nuestra costumbre. Cada vez que hemos pasado a través de la Biblia con anterioridad y al llegar cerca del final, nos sentimos como que estamos atrasados y comenzamos a apresurarnos y pasamos rápidamente sobre estos libros. Pero eso no ocurrirá en esta ocasión. Estamos tomándonos el tiempo necesario y estamos viendo que cada uno de estos libros es como una mina de oro. Aquí encontramos pepitas de oro por todas partes al trabajar en nuestro estudio de estos libros. Así es que hemos llegado a este pequeño libro de Judas, un libro que por cierto se destaca. Quisiéramos entonces presentar una introducción a este libro para que usted y yo podamos comprender un poco mejor lo que se relaciona con su contenido. El escritor de este libro es Judas, quien era uno de los hermanos de Santiago y también era medio hermano del Señor Jesucristo. En nuestro estudio del libro de Santiago vimos que había 3 de ellos. Algunos dicen que hay hasta 4 y eso está bien. Nosotros aceptamos también eso, pero solo utilizamos 3 en nuestras notas y bosquejos porque eso da una mejor división, una división más apropiada. Y cuando estudiamos este libro de Judas, vemos que hay 3 Judas mencionados en las Escrituras. Y vemos que este hombre, junto con Santiago, es medio hermano del Señor Jesucristo. Vamos a ver unas porciones de las Escrituras que nos pueden ayudar en relación con esto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 55, leemos, ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así es que tenemos que el escritor de la epístola de Santiago, o Jacobo, y el escritor de la epístola de Judas son medio hermanos del Señor Jesucristo. Dijimos que había 3 Judas. Los otros 2 fueron: uno, el infame y bien conocido Judas Iscariote, formaba parte de los 12 apóstoles y terminó traicionando al Señor. Hay otro apóstol llamado Judas, y en la forma en que él es identificado lo vemos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 22, donde dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahora, la forma en que él es diferenciado del otro Judas es que dice aquí que él no es el Iscariote, sino que es otro apóstol llamado Judas. Así es que nosotros, por tanto, creemos que el Judas que se presenta aquí es el medio hermano del Señor Jesucristo. Pero usted puede notar que él no se identifica a sí mismo de esa manera. Notamos también que Santiago siguió la misma norma. Él no trató de identificarse a sí mismo como hermano del Señor. Santiago se llamó a sí mismo Santiago, un siervo del Señor. Ahora Judas aquí se llama a sí mismo siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así es que él se identifica claramente ante nosotros. Él es medio hermano del Señor por parte de María. Y María era la madre de Jesús, pero por supuesto que no tenían el mismo padre. Así es que lo que tenemos aquí es a un hombre que se llama a sí mismo siervo. Y la palabra para siervo aquí quiere decir esclavo en el original. O sea que él se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ya vimos cuando estudiamos la epístola de Santiago que los nombres Santiago y Jacobo son 2 versiones diferentes del mismo nombre. Ahora, ¿por qué Santiago y Judas no se aprovecharon de esta relación que tenían con el Señor? Ellos eran parientes de sangre con el Señor, ya que tenían la misma madre. Y creemos que la razón de esto es muy obvia. Ninguno de estos 2 hombres creyeron en el Señor Jesucristo, sino hasta después de su resurrección. Eso fue lo que les llamó la atención y lo que les confirmó, lo que convenció a estos 2 hombres de que Él era quien decía ser. Hasta ese momento, ellos pensaban que el Señor Jesús se había dedicado demasiado a la religión y que estaba fuera de sí mismo y que no era quien decía ser. Pero después de su resurrección, ellos llegaron a creer en Él. Así es que, amigo oyente, es posible haber crecido en el mismo hogar con el Señor Jesucristo en los días de su carne y no haberle reconocido. Uno puede apreciar esto estudiando uno de los salmos que muestran ese período de los años silenciosos cuando sus propios hermanos no le reconocían y se burlaban de él. Él pasó aparentemente muy solo en esos años cuando él creció allá en Nazaret.
La razón por la cual decimos que eso es obvio es por lo siguiente. El apóstol Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y Judas ahora, aunque es medio hermano, le reconoce a él como al Cristo glorificado, y que esa relación humana ya no tiene ningún significado para él. Él tuvo que ir a Cristo, tuvo que acercarse a Él como pecador y aceptarle a Él como cualquier otra persona. Esto, digamos de paso, es una respuesta maravillosa que da Santiago y también la da Judas a lo que se presentó después de los apóstoles. Hubo un período de tiempo cuando la familia de Jesucristo era tratada de una manera supersticiosa, de una forma sagrada, era como si esa familia fuera algo especial. Bueno, no era así, eran sencillamente seres humanos. Nosotros siempre pensamos que los protestantes han ignorado a María. Ella era una persona maravillosa. No fue ningún accidente que ella fuera elegida por Dios para traer al Hijo de Dios al mundo. Pero eso no quiere indicar que ella tiene que ser elevada más allá de las demás personas. Ella ocupa su lugar, como ella misma dijo, entre las mujeres. Y por tanto, ella es bendita entre las mujeres, pero nunca superior a las mujeres. Así es que ese período por el cual pasó la iglesia fue un breve período de tiempo cuando todas las familias fueron elevadas a una posición muy alta, por cierto que la familia de Jesús en particular. Y Santiago y Judas fueron informados de eso, porque ellos mismos toman la posición de ser esclavos del Señor Jesucristo, y así se identifican tanto Judas como Santiago. Ahora, en el primer versículo de esta epístola dice Judas, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta palabra santificados no se encuentra en los mejores manuscritos, y algunos de los eruditos han señalado esto también. Hay algunas Biblias que indican esto. Según el doctor Scofield, esto tenía que haberse traducido de la siguiente manera: a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es decir, que la palabra santificado es en realidad la palabra amado o amor de Dios. Esto es algo a lo que debemos prestar atención porque es de suma importancia. Él se llama a sí mismo un esclavo de Jesucristo. Y nuevamente quisiéramos repetir lo que hemos dicho con anterioridad, que de ninguna manera Judas reclama para sí una relación sanguínea que le podría dar a él cierta superioridad. Y con esto se da punto final a esa noción que se había presentado en la iglesia primitiva después de los apóstoles y tuvo lugar en ese período postapostólico, cuando se trataba a toda la familia como si fuera algo realmente superior. Pero Vincent, ese destacado erudito griego, dice que el no aludir Judas a esa relación con el Señor puede ser explicada por el hecho de que la relación natural en su mente estaría subordinada a la espiritual, y que tal designación no tendría ningún valor. Dean Alford, por su parte, lo expresa de la siguiente manera: estos hubieran estado en armonía con aquellos sentimientos postreros y supersticiosos con los que las siguientes edades o siglos consideraban a los parientes terrenos del Señor. Sigamos ahora adelante y consideremos aquello de santificados en Dios Padre. Dos de los mejores textos griegos, Nestle y Westcott, utilizan el verbo agape, amar, en lugar de agiato, santificar. Nosotros opinamos que estos eruditos del idioma griego tienen razón. Hace que esto sea un poquito más precioso para nuestros corazones, de que aquellos que son santificados en Dios Padre son amados en Dios Padre. Permítanos compartir con usted ahora la traducción que hizo el doctor West, el finado erudito griego que enseñaba en el Instituto Bíblico Moody, que es un conocido instituto bíblico en los Estados Unidos de Norteamérica. Él ha hecho ciertas traducciones en muchas partes de la Biblia, aunque son un poquito complicadas. Pero por cierto que esto presenta el significado original que tenía este pasaje. Vamos a presentar ahora su traducción. Dice así: Judas, un esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a aquellos que por Dios el Padre han sido amados y se encuentran en un estado de ser el objeto permanente de su amor, y quien por Jesucristo han sido guardados y se encuentran en un estado permanente de ser cuidadosamente observados y quienes han sido llamados. Este es un pasaje muy importante de las Escrituras. Ellos han sido amados. Queremos dedicar un poco de tiempo a esto porque ellos son los llamados, amados de Dios el Padre
y guardados en Jesucristo. Ahora hay varias palabras con las cuales debemos tratar en este texto porque son muy importantes de notar. La primera que vamos a analizar es esta, guardado. Esta es la palabra que vamos a ver y nos da la clave para este pequeño libro. En realidad, este pequeño libro nos va a presentar la apostasía, y se presenta aquí como no se presenta en ninguna otra parte de las Escrituras, y vamos a apreciar lo terrible que es eso. Pero él no está escribiendo para atemorizarle a usted, amigo oyente. Él no está escribiendo aquí solo para presentar un cuadro vívido, lo cual él hace en cuanto a la apostasía, sino que él nos da estos antecedentes para poder dar la seguridad necesaria para los días de la apostasía. En otras palabras, él utiliza la palabra guardar 5 veces. Son guardados en Jesucristo. Quiere decir que Dios es quien lo guarda. Eso lo podemos ver otra vez en el versículo 6, donde expresa que los ángeles fueron guardados. Este mismo pensamiento se expresa también en el versículo 21, donde dice, conservaos en el amor de Dios. Luego también en el versículo 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Esto tiene que ver con el poder guardador de Dios para guardar a aquellos que son suyos, aquellos que le pertenecen. Usted puede llamarlo lo que quiera, amigo oyente, pero le da la seguridad de la salvación a los creyentes, aun en los tenebrosos días de la apostasía. Como ya veremos, creemos que nos encontramos ahora en esta apostasía. ¿Y cuánto más avanzaremos en esto antes de que ocurra el rapto de la iglesia? No lo sabemos. Y estamos seguros que no hay ninguna otra persona que lo sepa. Pero por cierto que nos encontramos en tiempos de apostasía. Esta palabra aquí indica que nosotros estamos siendo preservados, es decir, estamos siendo guardados. Pero lo interesante en cuanto a algo que se preserva es que hay 2 formas de preservar las cosas en el mundo físico. Una de estas formas es con el vinagre y la otra es con azúcar. Hay muchos santos en el presente que creemos que son preservados, pero son preservados en vinagre. Así es como se comportan ellos. Tienen una disposición ácida, por cierto. Y luego hay aquellos que son preservados en azúcar. Uno se da cuenta de eso por la forma en que actúan y se comportan con los demás. Ahora los otros, los que son preservados en vinagre, forman otro grupo de santos. Pero no queremos decir que ellos no son santos de Dios porque son preservados en vinagre, porque creemos que lo son. Y la perseverancia de los santos aquí es por su gracia que los preserva o los guarda. Ellos han vencido el infierno por medio de la sangre del Cordero. Y esa es la única forma en que van a pasar por el período de la gran tribulación, es decir, aquellos que están aquí. Ellos podrán superar todo por la sangre del Cordero. Esa es la única forma de hacerlo, y no hay mérito ninguno en nosotros. Vamos a utilizar aquí algo que el Señor Jesucristo mismo utilizó cuando dijo que Él era el buen pastor. Allá en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versículos 27 al 30 leemos, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora, si las ovejas son salvas, no es ningún mérito para ellas el que sean guardadas. El mérito es del pastor, porque las ovejas no se pueden defender a sí mismas. Una oveja no tiene colmillos, no tiene dientes afilados, no puede luchar de esa manera. No tiene garras y tampoco puede correr. Un conejo tampoco se puede defender, pero un conejo puede huir del peligro. Pero una oveja ni siquiera puede hacer eso. Una oveja es completamente desamparada a no ser que tenga un buen pastor. Y si una oveja puede decir, yo estoy segura, yo sé que soy salva, esa oveja no se está jactando. Todo lo que esa oveja está diciendo es que está jactándose de que tiene un buen pastor, que tiene un pastor maravilloso. Amigo oyente, si usted está diciendo que no está seguro, entonces eso se refleja en su pastor, porque él dice que lo puede cuidar, que ninguna cosa creada le arrebatará de la mano del Padre. Él puede mantenerle a usted allí. No es asunto de si yo puedo agarrarme o no. El asunto es si Él puede agarrarme. Y Él dice que sí, que puede hacerlo. Entonces es asunto de confiar en Él. Amigo oyente, la seguridad de la salvación descansa en la palabra de Dios y en lo que Dios ha dicho. Y solo es cuestión de si usted cree o no cree en Él, de si usted confía o no confía en Él. Todo descansa en eso, porque Él ha dicho de una manera muy clara que usted tiene una salvación segura.
Y aquí se nos presenta los días oscuros de la apostasía, y aún así, Él dice que puede guardarle. No solo son ellos preservados en Cristo Jesús, seguros en Él, sino que somos aceptos, aceptados en el amado. Nadie nos puede arrebatar de su mano. También dice en este primer versículo, a los llamados. Ahora esta palabra llamados, aunque tiene en ella el pensamiento de una invitación que ha sido enviada y aceptada, es mucho más que eso. El uso que se le da a esta palabra en las Escrituras no es un uso de solo una invitación enviada, sino de una invitación que ha sido aceptada y que ha sido hecha cierta y real y verdadera a causa del Espíritu de Dios. Veamos lo que el apóstol Pablo tiene que decir en cuanto a esto allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 24. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Si usted ha encontrado en Cristo la sabiduría y el poder de Dios, y usted confía en Él, entonces usted, amigo oyente, es uno de esos llamados. De eso es de lo que Él está hablando aquí, amigo oyente. Esta es la invitación que ha sido enviada, y cuando es aceptada y creída, entonces usted es uno de los llamados. Esto es exactamente lo que quiere decir aquí, y eso es lo que el apóstol Pablo también quiere decir, porque presentó esto de una manera muy clara para nosotros.